para que tome este lugar y haga la exposición de la palabra en el día de hoy. Dios les bendiga, amados. Es una bendición estar entre ustedes nuevamente y una gran responsabilidad también estar en este lugar para traer la palabra de Dios según el Señor nos ha guiado. Nuestra iglesia, mi amado esposo, les envía muchas bendiciones y muchos saludos para todos acá. Y les invito a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo. Y si tiene unos segundos, vamos a honrar la palabra poniéndonos en pie, todos aquellos que puedan. Y leemos la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, versos del 15 al 20. Mateo, capítulo 7, versos del 15 al 20. Y dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz. Ella cuando llega, Señor, a nuestras vidas, corta, penetra, profundiza, Señor, y no regresa vacía. Te damos gracias por ella porque ella nos alumbra al caminar en este mundo, Señor. Ella, Señor, nos ayuda a entender tus planes, tus propósitos, cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, como iglesia. Y te rogamos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de ella podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros. Te damos toda la gloria y te decimos amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano, amados hermanos. Gloria a Dios. Y leíamos este pasaje en el Evangelio de Mateo y quizás usted se preguntará qué significa la frase por sus frutos los conoces, los puedo conocer. ¿Cómo yo puedo saber cómo es una persona? La afirmación que dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, forma parte de todas las enseñanzas que estaba dando Jesús para que nosotros como sus seguidores pudiéramos entender quiénes eran las personas verdaderas y quiénes eran los falsos. Hay muchas personas a veces que usted se encuentra que todavía no son cristianos y se preguntan, ¿por qué hay tantos tipos de iglesias? ¿Por qué hay tantas personas que van a las iglesias y todos no están juntos? ¿Por qué todas las iglesias no están juntas? ¿Por qué todas no se reúnen en un mismo lugar? ¿Por qué todas no tienen el mismo nombre? Y estas enseñanzas que Jesús nos estaba dando en Mateo, de alguna manera nos va a hacer entender quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. En este capítulo 7 del Evangelio de Mateo, usted puede encontrar una mina de oro. Cuando usted ve todas las enseñanzas que hay aquí, desde el primer versículo que habla acerca de aquel sabio que construyó su casa sobre la roca, hasta los últimos versículos, Jesús hace este anuncio que es escalofriante si usted lo analiza, porque muchas personas creían que ellos estaban siguiendo a Jesús. Muchas personas creían que ellos eran verdaderos. Sin embargo, a través de la luz de la Biblia, Jesús advierte que en el día del juicio Él iba a decirle, apártense de mí, que nunca los he conocido. Y usted dice, ¿cómo es posible que gente que está dentro de la iglesia,
que gente que ha caminado por años con Jesús, personas que han ocupado quizás liderazgo, que llevan muchísimos años sirviendo, ¿cómo es posible que van a oír una frase que diga, apártense de mí, nunca los conocí? Y justo antes de esta advertencia, Jesús estaba aclarando o acusando a aquellos que pretendían seguirle, pero sus vidas indicaban otra cosa. Ellos no eran las personas que decían ser. Es como el papel. El papel, como decimos en Cuba, aguanta todo lo que usted le pone. Mis palabras pueden decir mucho de mí, acerca de mí. Yo puedo pararme aquí y decirle a ustedes mucho acerca de mí, pero mis acciones, mi día a día, mi diario vivir con ustedes va a demostrar si yo soy verdaderamente la persona que digo ser. Aunque no deberíamos estar hablando mucho de nosotros, sino más bien de Jesús y lo que Jesús ha hecho en nosotros. Pero esto lo vemos comúnmente en muchos lugares que se llaman iglesias. Hablan mucho del hombre, exaltan mucho al hombre, pero sus frutos dejan mucho que desear. Dijo a sus seguidores que el fruto de sus vidas demostraba lo que había en sus corazones. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, Él hace una ilustración acerca de las viñas y de las higueras. Cuando vemos las viñas, esperamos que produzcan uva por temporada, pero también esperamos que las higueras produzcan higos. Un agricultor, alguien que sepa del campo, observa a cada uno de sus árboles y está esperando que en el tiempo debido entonces comience a dar fruto. Porque si no, ¿qué hace el agricultor? Si me está ocupando un espacio, un árbol que no está dando fruto, yo vengo y lo corto, lo quito y en su lugar pongo a otra. De la misma manera ocurre con nosotros los hombres. En nuestras vidas, cada palabra, cada acción es un fruto del corazón. Cada una de nuestras actitudes va a demostrar realmente de qué madera somos o si el árbol realmente está sano por dentro. Las personas pecadoras pecan porque eso es lo que hay en sus corazones. Los ladrones roban, los violadores atacan, los adúlteros engañan, porque esos pecados son el fruto que produce el corazón cuando está enfermo, cuando está malo. Los corazones malos, dice la Biblia, producen malos frutos. Y Jesús le dice a esta frase con respecto a los falsos maestros, para que las personas que estaban alrededor de Jesús pudieran identificar quiénes eran los verdaderos. Sitúense por un momento en lo que estaba viviendo Jesús. Jesús vino en una época donde la religiosidad estaba acabando realmente con los seguidores de Dios. Y sin embargo, Jesús les está diciendo, abran los ojos para que ustedes puedan entender quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Los falsos profetas son gente que acostumbran a hablar mentira, realizan acciones que corresponden a su mensaje engañoso y también las obras que hacen son falsas, aunque traten de enmascararlas. Usted quizás pueda encontrarse con iglesias que están llenas de muchas personas, 3,000, 5,000, 10,000. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el centro de estas iglesias? ¿Cuál es el motivo, el mover de estos lugares? ¿Realmente están llevándole a las vidas la palabra de Dios sana, no adulterada? ¿O todo lo que están tratando de hacer es engañando para lograr un objetivo? La palabra de Dios que Jesús le estaba dando a sus seguidores era para advertirle esto. Hay gente que parece ser cristiana, hay gente que parece ser un maestro, un seguidor mío, pero realmente no lo es. Si tan solo prestáramos advertencia a aquello que Jesús nos está diciendo, podemos darnos cuenta de que no importa cuán convincente pueda ser el mensaje que alguien está dando, cuán bonito puede sonar alguien que está hablando, si está dando malos frutos,
la Biblia me dice que evitemos relacionarnos con ellos, que evitemos escuchar sus mensajes. Porque los verdaderos maestros consagrados, los verdaderos cristianos, mostrarán buenos frutos. Y lo primero que van a hacer es tratar de ir reproduciendo gente, demostrar y hacer discípulos, usar sus dones para beneficiar a otros, llevar las personas perdidas al verdadero camino, amar a los hermanos en la fe y buscar formas sencillas de hacer las cosas bien delante de Dios. Ahora, todas estas cosas nos dan un indicador de que hay un buen corazón, de que hay alguien que realmente está caminando debidamente con Jesús. Ahora, con frecuencia las personas profesan que tienen fe en Jesús, pero hay algo que los descubre y son sus frutos. Algunos asisten a los servicios de la iglesia, algunos se pasan el resto de su tiempo viviendo completamente para sí mismo y no para otro. Viven llenos de codicia, de engaño, de inmoralidad, de orgullo, son deshonestos, convirtiéndolos en esto que decía Jesús, falsos maestros. Son falsos, sus enseñanzas son falsas, porque su comportamiento los delata y se dan cuenta, ¿verdad?, de que son falsos. Y aunque usted y yo no podemos conocer el corazón de nadie porque no somos Dios, dice la palabra que el único que conoce el corazón es Dios, sí podemos valorar sabiamente a las personas observando el fruto habitual de sus vidas. Porque no es lo mismo con alguien que yo me encuentre un ratico y lo conozca y me demuestre que es tremendo cristiano y cómo es tu diario vivir, cómo es tu diario caminar. Por eso es bueno conocerse habitualmente. Y no es menos cierto que muchos de nosotros, o quizás todos, hemos tropezado alguna vez y no hemos dado los frutos que el Señor hubiera querido. Pero la palabra deja claro que los que conocen a Dios no continúan con ese estilo de vida, sino que por el contrario tratan de mejorar y de empezar a dar buenos frutos. Hemos sido transformados y el fruto es una evidencia de esa transformación en nosotros. Como decimos en Cuba, la mata aguacate no puede dar mango. Eso mismo pasa con nosotros los cristianos. Se supone que un cristiano no diga malas palabras. Se supone que un cristiano no diga grosería, que no ande en gritería, que no ande haciendo cosas incorrectas. Se supone. Pero el fruto entonces es el que va a delatarnos y va a mostrar quiénes somos. Nuestro Señor nos instruye pacientemente e insiste también en las diferentes maneras que tenemos de escuchar su voz y de seguirle. Nadie dijo que el camino cristiano iba a ser fácil. La Biblia dice que va a ser estrecho y que va a ser angosto y que por ahí es que es la puerta. La puerta no es por otro lugar, es por ese camino. Nos ha dicho también guárdense, quiere decir tengan cuidado, aléjense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja. Fíjense que la Biblia nos está mostrando que se van a disfrazar, van a aparecer, pero no lo son. Pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, pero lo que van a enseñar también es malo. De las cosas que van a hablar también están mal y no van a estar acorde a mi palabra. Y esto quedó muy grabado en los que estaban escuchando a Jesús, aún en los apóstoles. Fíjense que Pedro en sus cartas advierte contra los falsos maestros, habla de sus malos frutos y el destino que tendrán. Cuando usted lee Judas, la carta de Judas, a partir del capítulo 3 hasta el verso 13, también él nos está hablando acerca de esta advertencia de los falsos. Y también Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia a cuidar la grey de Dios y estar vigilante ante todos aquellos que vienen disfrazados. Por tanto, creo que no puede ser un asunto menor para nosotros como iglesia. Es un asunto que debe ser hablado entre nosotros, tocado en medio de nosotros y estar atento y prestar atención con respecto a las enseñanzas.
Nosotros tenemos una hermana de la iglesia que ella es muy defensora de la palabra de Dios, de las escrituras. Y alguien una vez le dijo, yo cuando no hay culto en la iglesia, lo que yo hago es que me conecto a internet y oigo todos los mensajes de fulano, de ciclano, no voy a decir nombre. Y esta hermana le dijo, pues creo que estás haciendo mal. Aunque la Biblia bien dice que oigas todo y retengas lo bueno y deseches lo malo, creo que estás haciendo mal, porque muchas veces sin querer esas enseñanzas se quedan. O esas malas enseñanzas, eso falso se puede quedar en tu mente y en tu corazón y te puede confundir como hijo de Dios. Y ella le decía, ¿por qué mejor no escuchas los mensajes de tus pastores o los mensajes que realmente son sana doctrina? Porque eso es lo que te va a edificar, eso es lo que te va a hacer crecer, eso es lo que te va a hacer cambiar. Y a veces nosotros erradamente escuchamos mensajes o sermones de personas que sabemos que no están en la verdad. Y eso va a ocasionar, amada iglesia, en nuestras vidas confusión. Y muchas veces podemos correr el riesgo de hasta desviarnos de la verdadera doctrina. Un falso profeta dará frutos de acuerdo a su naturaleza. Como decía Cristo, no es más que un lobo rapaz, aunque esté vestido de oveja. Fíjense que un falso profeta nunca va a buscar el bienestar de las ovejas. Usted se fija que hay personas que predican para que las personas sean egocéntricas, para que sean orgullosos, para que se crean, ¿verdad? Hasta superior a Jesús. Yo he oído barbaridades, hermano. Pero qué bueno que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Ella es la que nos va a guiar a la verdad. En ella no hay nada que esté mal. Por eso es que tenemos que estar agarrados a ella. Un falso profeta nunca va a buscar, un falso maestro nunca va a buscar el bienestar de las ovejas, sino por el contrario va a dispersarlas y arrebatarlas. Fíjense que muchas de estas personas que no predican la verdad, cuando de pronto explota la bomba o hay una hecatombe, porque si tuvieron presente es muy difícil que tengan futuro, cuando estalla la bomba y sale a la luz sus malas obras, ¿qué pasa con las ovejas? Son dispersadas. Y muy raramente se congregan en otra iglesia. Las personas terminan tristemente en el mundo nuevamente. Y tal vez a usted y a mí nos puedan engañar por un tiempo, pero en su momento va a salir a la luz quienes verdaderamente son. Ahora, el fruto es algo que nos deja saber si el árbol está saludable o no. Dice la palabra de Dios, así que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, dice el Señor. Cuando el árbol está enfermo, sus frutos están malos, porque viene de adentro. Lucas también registra esta frase y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, qué bien se lo saben, aleluya, qué bueno. Alguien comentó en una ocasión, lo que el hombre es en su ser interno llega a expresarse exteriormente, especialmente en palabras y en hechos. Y es verdad, lo que somos por dentro va a ser un reflejo fuera. Y esto de los falsos maestros o de los falsos profetas no es la excepción. Tanto los falsos como los verdaderos expresan con sus hechos o con sus palabras quiénes son. Y su fe nos da una vista, ¿verdad?, de cómo es su salud espiritual. Hoy muchas personas las vemos tristemente seguir a falsos mensajes, a falsos pastores, a falsas iglesias, un mensaje quizás de prosperidad,
de influencia, de liderazgo, de ambicionar las cosas de este mundo, enseñando al pueblo de Dios a apartarse del camino recto y no de seguir las pisadas de Jesús, de abnegación, de servicio, de fe, de negarse a sí mismo para vivir para otro. Y muchas veces somos engañados y atrapados con personas o con enseñanzas de este tipo. Los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos maestros de Dios, son hombres fieles a Dios, fieles a su palabra y fieles a sus enseñanzas. Los falsos profetas, aunque testifican el mensaje, dejarán ver de alguna manera que para nada son fieles ni en su doctrina ni en su vida personal. El falso profeta, como el falso cristiano, vive completamente de apariencia. Pero el predicador decía, las apariencias pueden engañar mucho, pero no duran, porque van a ser descubiertas. Algunos pueden vivir una vida aparentemente cristiana, muy parecida a los que esperan ser buenos cristianos, pero en algún momento de su vida sus motivaciones, sus anhelos son incorrectos y entonces van a demostrar verdaderamente quiénes son. Tenga certeza de que el hombre malo algún día va a ser secado. Como mismo sus frutos van a salir a la luz, algún día ellos van a perecer. No importa qué tanto forraje tengan hoy, no importa que parezca que hoy dan sombra, no importa que parezca que a los ojos nuestros dan fruto, no se preocupe, que a su tiempo van a ser cortados. Y delante de Dios van a convertirse en esas personas a las que Jesús le va a decir, apártate de mí porque no te conozco. Y no te conozco porque no te pareces a mí. No has dado lo que yo esperaba de ti. Todo árbol que no da buen fruto, dice la palabra de Dios, que va a ser cortado y echado al fuego. Ya sea por su doctrina, por su vida, por las enseñanzas que dan, por las mentiras que hablan, sencillamente la Biblia nos muestra que no son de Dios. Aunque engañen a muchos, dice la palabra de Dios que nadie a Dios puede engañar. Y no hay otro destino para los falsos que el infierno. La Biblia habla bien claro acerca de esto. Cuando Jesús habla acerca de Juan el Bautista, que la Biblia narra que estaba preparando el camino del Señor, decía, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y Cristo fue quien usó estas palabras. Él nos seguía y a medida que iba en su caminar y en su ministerio, iba enseñándole esto a la gente que estaba cerca de ellos. Y le decía, tengan cuidado. Y no solo cuídense de los que están alrededor, de las enseñanzas que puedan escuchar, sino hasta de ustedes mismos. Porque ustedes mismos pueden ser engañados y creerse que están muy bien, sin embargo, no están bien, están mal delante de mí. Quisiéramos pensar, ¿verdad?, que cuando leemos esta frase no tiene que ver con alguno de nosotros, pero también es una advertencia para nosotros como pueblo de Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? ¿A quién nos estamos pareciendo realmente? Debemos estar alertas al engaño, pero estar seguros al camino por el cual debemos seguir. Los frutos son, por decirlo de alguna manera, como el termómetro que me dice cómo está el árbol. Porque todas esas manifestaciones externas que habla la Biblia acerca de los frutos del Espíritu, nos están diciendo cómo estamos nosotros por dentro. Y a manera de conclusión, les quiero exhortar, amada iglesia, que no nos dejemos engañar. El que es de Dios, la voz de Dios oye. El que es de Dios, conoce cuando escucha algo que no viene de Dios. Si hemos conocido al Señor, si somos verdaderos hijos de Dios, es su voz
la que debemos seguir. Yo siempre le comento a la familia y donde siempre me quedo, y ustedes, Dios lo sabe, que no es por adular a nadie, pero ustedes están en una iglesia que tiene sana doctrina. Y a veces no valoramos cuando tenemos esas cosas. Valore las cosas que usted tiene. Valore las enseñanzas que usted recibe, porque esas son las que nos van a ayudar a entrar por el verdadero camino. Esas son las que nos van a ayudar a, como hijos de Dios, a alcanzar la salvación. Y no las tantas enseñanzas que hay ahora, que son de doble filo. Nos muestran una cara, pero realmente son otra. Gloria a Dios. Recordemos que un árbol frutal puede ser muy bello, puede ser muy decorativo, puede ofrecer sombra en el verano. Sin embargo, el mayor objetivo de un árbol es dar frutos, es no quedarse como árbol. De nada me vale quizás dar sombra si ningún fruto van a ser de mi vida. Y termino con Lucas 13, verso 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Lucas 13:8 dice, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere frutos, bien, y si no, la cortarás después. Amada iglesia, todavía tenemos la oportunidad maravillosa de parir frutos. Todavía Dios en su misericordia está esperando por usted y por mí para que mejoremos como cristianos. Y esta palabra de Lucas, esta enseñanza de Lucas, es bueno que la dejemos guardada en nuestro corazón, porque Dios nos está dando la oportunidad de convertirnos en las personas que Jesús verdaderamente quiere. Dios te bendiga abundantemente. Amén. Gloria a Dios.